Las grandes doctrinas de la Biblia, por R.C. Sproul. Capítulo 1. La revelación. La revelación divina. Todo lo que conocemos sobre el cristianismo nos ha sido revelado por Dios. Revelar significa quitar el velo. Implica el retirar la cubierta de algo que estaba oculto. Cuando mi hijo estaba creciendo, desarrollamos una tradición anual para festejar su cumpleaños. En lugar de seguir el procedimiento normal de repartir los regalos, lo hacíamos mediante una modalidad que era nuestra versión casera del programa televisivo de entretenimientos Hagamos un trato. Escondía sus regalos en lugares secretos tales como un cajón o debajo del sillón o detrás de una silla. Luego le daba opciones. Puedes tener lo que está en el cajón del escritorio o lo que está en mi bolsillo. El juego alcanzaba su clímax cuando llegábamos al gran trato del día. Colocaba en fila a 3 sillas que cubría con una manta. Cada manta ocultaba un regalo. Una de las sillas tenía un pequeño regalo, la segunda silla tenía su regalo más grande y la tercera silla tenía una muleta que había utilizado cuando se fracturó la pierna a los 7 años. Por 3 años consecutivos, mi hijo eligió la silla que tenía la muleta. Siempre terminaba permitiéndole canjear la muleta por el verdadero regalo. Al 4º año, él estaba resuelto a no elegir la silla con la muleta debajo de la manta. Esta vez oculté su regalo grande junto con la muleta y dejé que la punta de la muleta asomara por debajo de la manta. Al ver la punta de la muleta, evitó elegir esa silla. Nuevamente lo había atrapado. La diversión del juego consistía en adivinar dónde estaba escondido el tesoro, pero se trataba únicamente de adivinar, de pura especulación. El descubrimiento del tesoro verdadero no podía concretarse hasta tanto la manta no hubiera sido retirada y el regalo quedara al descubierto. Lo mismo sucede con nuestro conocimiento de Dios. La especulación ociosa sobre Dios es tarea para un tonto. Si deseamos conocerle en verdad, debemos confiar en lo que Él nos dice sobre sí mismo. La Biblia nos indica que Dios se revela a sí mismo de diversas maneras. Despliega su gloria en la naturaleza y por medio de la naturaleza. En los tiempos antiguos se reveló por medio de sueños y de visiones. La marca de su providencia está demostrada en las páginas de la historia. Se revela a sí mismo en las escrituras inspiradas y podemos ver el cenit de su revelación en Jesucristo que se hizo hombre, lo que los teólogos denominan la encarnación. El autor de la epístola a los Hebreos escribe: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2. Si bien la Biblia habla de las muchas maneras en que Dios se ha revelado a sí mismo, debemos distinguir entre 2 tipos principales de revelación: la general y la especial. La revelación general se llama general por 2 razones. Es general en cuanto a su contenido y ha sido revelada a un público en general. El contenido general. La revelación general nos provee del conocimiento de que Dios existe. Los cielos declaran la gloria de Dios. Nos dice el salmista, la gloria de Dios la vemos desplegada en la obra de sus manos. Este despliegue es tan claro y manifiesto que ninguna criatura puede dejar de apreciarlo. Nos revela la deidad y el poder eterno de Dios. Romanos 1:18-23. La revelación en la naturaleza no nos brinda una revelación completa de Dios. No nos brinda la información sobre Dios el Redentor que encontramos en la Biblia. Pero el Dios revelado en la naturaleza es el mismo Dios revelado en las Escrituras. El público en general. No todas las personas en el mundo han leído la Biblia o escuchado la proclamación del Evangelio, pero la luz de la naturaleza brilla sobre cada uno en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La revelación general de Dios tiene lugar todos los días. Él nunca se queda sin ningún testigo. El mundo visible es como un espejo que refleja la gloria de su Hacedor. El mundo es el escenario de Dios. Él es el actor principal que aparece al principio y en el centro. No puede caer ningún telón que oscurezca su presencia. De una simple mirada a la creación podemos saber que la naturaleza no es su propia madre.
No hay nada de madre en la madre naturaleza. La naturaleza en sí misma no tiene ningún poder para producir ningún tipo de vida. En sí misma la naturaleza es estéril. El poder para producir la vida reside en el autor de la naturaleza, Dios. El sustituir la naturaleza como la fuente de vida es confundir a la criatura con el Creador. Cualquier forma de adoración de la naturaleza es un acto de idolatría y como tal le resulta detestable a Dios. Debido a la fuerza de la revelación general, todos los seres humanos saben que Dios existe. El ateísmo consiste en la negación lisa y llana de algo que se sabe ser cierto. Por eso es que la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Cuando las Escrituras tratan de este modo al ateo, llamándolo necio, le están haciendo un juicio moral. Ser un necio en términos bíblicos no es ser de pocas luces o ser poco inteligente. Es ser inmoral. Así como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, la negación de Dios es el colmo de la necedad. El agnóstico asimismo niega la fuerza de la revelación general. El agnóstico es menos estridente que el ateo. No niega de manera tajante la existencia de Dios. Sin embargo, el agnóstico declara que no hay evidencia suficiente para decidirse por una cosa u otra con respecto a la existencia de Dios. Prefiere dejar un juicio en suspenso, dejar la cuestión sobre la existencia de Dios con un signo de interrogación. Sin embargo, a la luz de la claridad de la revelación general, la postura que asume el agnóstico no es menos detestable para Dios que la del ateo militante. Pero para todo aquel cuya mente y corazón estén abiertos, la gloria de Dios es maravillosa de contemplar. Desde los billones de universos en los cielos hasta las partículas subatómicas que componen la más pequeña de las moléculas. ¡Qué Dios increíble es este a quien servimos! En resumen, número 1, el cristianismo es una religión revelada. Número 2, la revelación de Dios es Dios revelándose. Dios mismo quita el velo que nos impide conocerle. Número 3, no podemos llegar a conocer a Dios por medio de la especulación. Número 4, Dios a lo largo de la historia se reveló a sí mismo de diversas maneras. Número 5, la revelación general ha sido dada a todos los seres humanos. Número 6, el ateísmo y el agnosticismo se basan en la negación de lo que las personas saben que es cierto. Número 7, la necedad se funda sobre la negación de Dios. Número 8, la sabiduría se funda en el temor de Dios. Pasajes bíblicos para la reflexión: Salmo 19, 1 al 14, Efesios 3, 1 al 13, Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 y Hebreos 1, 1 al 4.